Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy experimentamos con la Xbox Series X y mi apreciación después de un mes. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la Serie S, la Serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, haciendo incursiones, experimentos, pruebas, buscando consolas. Y muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con sus yapes, con sus plines, con el super chat, dándole like a este video, compartiéndolo. Y nuevamente me encuentro aquí con mi amigo Yuval. ¿Cómo estás? No, él también es youtuber de su canal G Prime, así que les recomiendo que se suscriban al canal. ¿Y por qué estamos ahorita nuevamente con él? Porque vamos a hacer experimentos con la Xbox Series X, ya que hay algunos accesorios que yo no tengo y que justamente también mi amigo Yuval me ha ayudado a traerlo, ¿no? Yuval. Claro. Bueno, en esta oportunidad, junto con Galmart, vamos a hacer la prueba de juegos de Xbox clásico, juegos de Xbox 360, juegos del Xbox One, mandos de la Xbox 360, de repente incluso hasta del Xbox clásico. No claro, sé, porque no sé. hay incógnitas, porque Sí. no sabemos si todos los juegos son compatibles o no compatibles, ¿no? Entonces hay ciertas controversias en ese sentido, ¿no? Y justamente están viendo ahí en pantalla todos los accesorios que vamos a probar. Vamos a probar discos, como dice nuestro amigo Yuval, como pueden ver en pantalla, desde la Xbox clásica hasta la Xbox One, porque más que lógico de la serie X sí es compatible. Y vamos a probar también toda la gama de mandos, accesorios y por ahí un timón de repente, ¿no? En nuestra Xbox Serie X. Así que mi amigo Yuval nos va a ayudar ahorita con la filmación y vamos a empezar. Muy bien mis amigos, entonces ahora vamos a pasar a experimentar con nuestra Xbox Serie X. Vamos a empezar primero con los juegos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y voy a empezar probando un videojuego clásico que es el Halo de la Xbox clásica. ¿Lo reproducirá? Veremos. Según dicen que sí, vamos a insertar el disco y supuestamente nuestra Xbox Serie X tendría que reproducir el videojuego de Halo 1 de la Xbox clásica. Dice: vuelve a intentarlo más tarde. Hay un problema en comprobar el disco del juego. Esto debe haber un problema de red o servicio. A ver, ¿qué pasó? Vamos a volver a entrar. Instala el disco. No se puede jugar a este juego aquí. Para obtener una lista de los juegos originales de Xbox y Xbox 360 que se pueden jugar, ve a la Xbox, a la dirección. No puedo jugar el videojuego de Xbox. No puedo jugar el Halo, el 1. No sé si será cierto eso. ¿A alguien le funcionó el Halo 1? Estoy instalando el Halo 1 y me dice que no puedo jugar el Halo 1 en la Xbox. Voy a probar con otro juego de Xbox clásica. Muy bien, voy a probar entonces un siguiente juego. Es el Battlefront de Star Wars de la Xbox clásica. Sé que hay una lista de juegos que son compatibles, pero a ver, vamos a probar si es que este en todo caso lo reconoce. Vamos a insertarlo. Esperemos que sí. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Está leyendo el disco. Actualiza esto para tu consola actual. Tienes que descargar una actualización gratuita para poder jugar este juego. Se requieren 3 GB de espacio. Vamos a darle. En este caso, sí reconoció el juego de Battlefront de Star Wars, ya que, como pueden ver, sí lo está instalando para poderlo jugar. Ya instaló el videojuego, ¿no? El Battlefront de Xbox clásica. A ver, vamos a comprobar si es que funciona. Y sí carga el juego. Ahí está. Incluso con el logo de Xbox clásica,
Ahí está. Y buena resolución. Y buena resolución. Ahí está. El Battlefront de la Xbox clásica. Punto a favor en este caso, ¿eh? Siguiente juego, mis amigos. Ahora pasamos a la Xbox 360 y vamos a probar un clásico, el Resident Evil 5. Ahí está, para la Xbox 360. Vamos a ver si es que lo lee. Vamos a sacar el disco. Insertar. Cruzamos los dedos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Lo leerá o no lo leerá? A ver. Vuelvo a intentarlo más tarde. Hay un problema en comprobar el disco. Esto no debe ser un red de servicio. Este juego, a ver, vamos a volver a entrar. Me parece que no lo lee. No lee el Resident Evil 5. O sea, netamente es una lista exclusiva de juegos que la Xbox solamente lee. Así que para eso recomiendo que entren a la página de Xbox para saber cuál es la lista de juegos. Pero vamos acá, tengo también a la mano otro juego de Xbox 360. Vamos a ver si el Halo de aniversario lo puede leer la Xbox. Me imagino que sí, o de repente no, como el Halo 1. Vamos a probar. Actualiza esto para tu consola actual. Sí, me dice instalar, son 8 GB de espacio. Eso quiere decir que el Halo de aniversario sí lo lee. Ya no lo voy a instalar porque me demoraría mucho el video. Así que vamos a pasar ahora al siguiente juego. Siguiente videojuego a probar. Ahora pasamos a la Xbox One y tenemos este juego, el Control, que nuestro amigo Yuval, el camarógrafo, nos ha proporcionado. ¿Ya? Vamos a probar si es que en realidad funciona un videojuego de Xbox One. Vamos a insertar el disco. Yo creo que sí, ¿eh? Muy bien. Al parecer sí. A ver, entramos. Tienes que instalar este juego, ¿no? Nos dice, para que poder utilizarlo. Sí, instalación inmediata. Entonces eso quiere decir que el juego de Xbox One sí es compatible. Siguiente prueba, mis amigos. Ahora vamos a probar los accesorios como los mandos. Obviamente no voy a probar el mando de la Xbox clásica porque es mando alámbrico y la Xbox Series X no tiene dónde enchufar el mando. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Pero vamos a pasar de frente a los mandos de la Xbox 360. En mi poder tengo mi mando de mi Xbox 360 y ya le puse las pilas, lo acabo de prender para ver si es que es compatible. Entonces voy a tratar de sincronizarlo. Ahí está buscando el mando. La consola también está buscando. Pero no pasa nada. Y no, mis amigos, no. Ya lo he intentado varias veces y simplemente sigue parpadeando. No se coloca la luz en el número 1, donde normalmente ya debería estar sincronizado con la consola. Así que con esto puedo corroborar que el mando de Xbox 360 no es compatible con la Xbox Series X. Eso no me lo esperaba. Así que vamos a pasar entonces al siguiente mando, que es el de la Xbox One. Muy bien, ahora mis amigos vamos a pasar al mando de la Xbox One para ver si es que es compatible con la Serie X. Entonces para esto el mando ya tiene pilas. Vamos a prenderlo. Y de igual forma vamos a presionar para proceder con la sincronización. Ahí está parpadeando. Y al parecer creo que sí. Así es. Sí, mis amigos. El mando de la Xbox One sí es compatible con la Serie X, ¿no? Y funciona genial, ¿ah? Sí, y funciona genial. Muy bien. Entonces, sí es compatible el mando de la Xbox One con la Serie X. Vamos a pasar al siguiente accesorio entonces. Siguiente y último accesorio, mis amigos. Vamos a probar ahora el accesorio Kinect de la Xbox para ver si es que es compatible. Voy a en este momento a sacarlo para instalarlo y vamos a ver si es que es compatible con la Serie X. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y lógicamente no es compatible, mis amigos, porque no hay manera de cómo conectar, ya que este cable de la Kinect no es un cable USB. No sé si es que se puede llegar a ver ahí en pantalla.
Es parecido a un USB, pero en una de las esquinas tiene una pequeña doblez, se podría decir, ¿no? En diagonal, lo cual la Xbox Series X no tiene esa entrada para poder enchufar la Kinect. Así que lamentablemente no voy a poder probar este accesorio. Última prueba, mis amigos. Hasta mi amigo Yoga está que se ríe. Vamos a probar el famoso timón Hori, ya que este timón lo he comprobado tanto en la Play como en la computadora y sí funciona. Y me intriga probarlo aquí en la Xbox Series X. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo ahorita. Muy bien, mis amigos, acabo de conectar el timón vía USB. Obviamente no he instalado mi mesita como en la vez anterior. Simplemente quiero comprobar si es que el timón funciona. Y vamos a prender el timón. Y la verdad que no prende. Y eso que está conectado ahí no lo reconoce. Aquí sí sería obviamente conveniente comprarme el timón obviamente compatible de Xbox. Que sí hay, que normalmente es el timón Logitech, que es compatible tanto para Play, y también hay otro timón Logitech que es compatible para Xbox. Entonces sí tendría que comprarme, me parece que es el timón el G29 si bien me equivoco. ¿Sí? Muy bien. Y algo que me había olvidado mencionar, mis amigos, que es realmente sorprendente de mi Xbox Series X, es de que tú puedes descargarte el navegador, el Microsoft Edge, el cual tú puedes ingresar aquí a mis juegos y aplicaciones, puedes seleccionar ver todo y desde aquí tú puedes entrar a las aplicaciones y aquí está el Microsoft Edge, que el cual te puedes descargar. A través de este aplicativo, el Microsoft Edge, tú puedes navegar por internet a cualquier página, como que si fuera una PC. Pero lo realmente sorprendente es que tú puedes entrar aquí al Microsoft Edge. Yo he entrado aquí en este momento a internet y he puesto para ver si es que puedo usar el Microsoft Office, el Office 365, si es que lo puedo usar aquí en mi Xbox. Entonces yo puse Office gratis, obviamente online, y le doy aquí iniciar sesión y automáticamente con tu usuario de Hotmail, que es el que yo tengo aquí en mi Xbox, pude ingresar aquí al Microsoft Office. El cual vamos a hacer una prueba. Miren, acá ya tengo el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook, el Teams, ¿no? Y otras cosas más que tengo aquí en el Office. Entonces vamos a ver si es que en realidad puedo trabajar. Vamos a abrir un Excel, ¿no? Si es que en realidad puedo trabajar, y aquí puedo elegir un nuevo libro. Y obviamente aquí en esta parte me va a cargar el Excel para que yo empiece a trabajar mi hoja de Excel. Ahí está, el cual puedo usar el Office y me podría hacer como una PC, incluso para hacer algunas tareas de repente del colegio o de la universidad, que a veces nos piden utilizar el Office. Pero miren la prueba que acabo de hacer. Ahorita yo estoy usando el control de la Xbox, pero quiero ver si es que en realidad sirve, si es que conecto, porque ahorita estoy usando el control de la Xbox, si es que conecto un mouse o un teclado. Ya me estoy poniendo nervioso. Aquí, en este caso, he conectado mi teclado de mi PC y vamos a ver, miren, ahí está, la acabo de conectar a la Xbox para ver si es que en realidad funciona. Y miren, sí funciona, mis amigos, es realmente increíble, es como una PC, ¿no? Y no solamente eso, sino que también he conectado mi mouse y miren, el mouse también funciona, clic derecho, clic izquierdo, puedo subir, puedo bajar, es como que si fuera mi computadora. La verdad que esto sí es algo que me ha llamado enormemente la atención, porque puedo usar mi Xbox como PC, mis amigos. Wow, 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 wow. ¿Y qué les pareció, mis amigos, todo lo que hemos experimentado el día de hoy con la Xbox? Hay varias cosas que tengo que recalcar de este video. En primer lugar, es que mi Xbox que he comprado en Videojuegos Milagros no me ha fallado. Ha resultado una compra muy bien y totalmente garantizada.
Así que con esto nuevamente rompo el mito de que comprar una consola de última generación, se puede decir de un alto precio en polvos azules, no hay ningún tipo de riesgo de por medio porque mi consola me ha funcionado totalmente bien, pero va a depender en qué tienda compres, que son las que recomendamos de repente aquí en este canal. Así que recomendadísimo totalmente que compres tu consola en Videojuegos Milagros porque ha funcionado excelente hasta el día de hoy. Cosas buenas que tiene el Xbox, como ya pudimos ver, que tiene retrocompatibilidad con algunos videojuegos como hemos estado viendo. También el tema del Game Pass, la verdad que estoy realmente sorprendido por la gran cantidad de videojuegos que tienes por hacer un único pago y puedes jugarlo las veces que quieras, incluso títulos nuevos como los Guardianes de la Galaxia, y hay muchísimos más que puedes gozar ahí en el Game Pass, cosa que en otras consolas no lo he visto. Y también que puedes instalar videojuegos retro que también podrías jugarlo, incluso la consola la puedes emular. Aunque también te podría recomendar las Xbox, la serie S, porque la diferencia es que no tiene para poner discos, pero se amolda muchísimo para el mercado peruano porque es una consola mucho más económica y también goza también de los demás beneficios. Los videojuegos son bastante económicos, así que se podría amoldar a tu bolsillo. También es súper recomendable. Y lo otro que me ha sorprendido, mis amigos, es el tema de poderla usar como una PC. Como ustedes se pudieron dar cuenta, es compatible con tu mouse, con tu teclado, y puedes utilizar el Office al 100% como pudiste haberte dado cuenta, y eso también me sorprendió muchísimo. Ahora, las cosas que sí me llamaron la atención por parte de la Xbox, ¿qué cosa es? Número 1, como pueden haberse dado cuenta las personas que me siguen haciendo streaming, nos acabamos el videojuego, el Halo Infinity. Y aquí viene un temita que sí no me ha gustado, que esta es la enorme cantidad de pilas que tuve que utilizar para el mando. Sí, porque muchas veces uno no sabe qué modelos de pila utilizar, y prácticamente yo las compré aquí en la bodega de la esquina de mi casa porque quería ver la funcionalidad y tuve que comprar un montón de pilas porque se me acababan al toque. Ese es el único inconveniente. Pero si te compras las pilas Duracell, que obviamente cuestan un poco más, te podrían durar fácil para unos 3 o 4 juegos. Así que lo recomendable es que te compres este adaptador para que ya no estés utilizando pilas, el cual también lo recomiendo bastante y lo compré en Videojuegos Milagros. Así que ahí también puedes comprarte este cargador, se puede decir recargable, para que puedas utilizar tu mando y ya adiós a las pilas. Otro temita que también llamó mi atención es que los videojuegos físicos, al menos aquí en mi país, no sé cómo será en el de ustedes, escríbanlo aquí abajo en los comentarios, los juegos son más caros que los de la PlayStation. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Me estoy refiriendo a 10 soles, 15 o 20 soles más. Así que en ese caso creo que estaría más conveniente tener la serie S, ya que en los juegos digitales son mucho más baratos y más accesibles al mercado. Pero si te encanta coleccionar juegos físicos, ahí sí podrías tener un inconveniente, ya que los juegos son de un precio un poquito más elevado. Y el otro tema que también tengo que hablar es que, al menos ahora último, en mi caso, me gusta coleccionar varios videojuegos ediciones de colección. Y esas ediciones de colección, normalmente aquí el mercado está inundado en mi país de PlayStation. Y si quiero comprar una edición de colección como el del Elden Ring, o por ejemplo el Resident Evil, el Village, que también salieron para la Xbox, son bien escasos y casi no hay, salvo que me vaya donde mi amigo el Rincón de Huitro, o también en Videojuegos Milagros, o de repente en la tienda Hans también podría encontrar, pero son contados con la mano y no hay, más hay, abunda de PlayStation. Eso quiere decir que también me podría resultar bastante caro porque tendría que traerlos de afuera, salvo que alguna tienda de nuestros lugares conocidos se apiade y empiece a traer también ediciones de colección. Y no me estaba olvidando, tengo que agradecer a mi amigo Yuval de su canal G Prime, que me ayudó a hacer este video. Así que aquí abajo en la descripción les dejo los datos de su canal para que se puedan suscribir y seguirlo, ya que hace muy buenos contenidos. Pronto se viene un video haciendo una comparativa, porque varios me están pidiendo cuál es mejor, la Xbox o la PlayStation. Eso ya sería, amigo, parte de otro video. Escríbelo aquí abajo en los comentarios si quieres que haga ese análisis y esa comparación entre sus fortalezas y sus debilidades.
Y también viene el otro video pendiente del Game Pass para tenerlo gratuitamente o con un precio mucho más económico en el mercado por los 5 primeros meses, así que también está pendiente ese video. Y hasta acá llegaría el video del día de hoy, así que mi recomendación es que sí es una muy buena consola que podrías adquirir y el precio es bastante económico en cuanto a juegos digitales que puedes tener con una muy buena calidad, así que te recomiendo totalmente la Xbox. Hasta acá llegaría el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un like, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campana que vienen ya varios sorteos y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta un próximo video. Espero que les haya gustado. Coméntenlo aquí cuál es el próximo video que les gustaría. Y no se olviden también de seguirme en TikTok y también de seguirme en Discord, que también ahí tengo comunicación con varios de ustedes. Y apoyar este canal de repente con un ya pegó un plin o también aquí en el corazoncito para que envíen una colaboración y seguirme en los streaming. Se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Cuídense. ¡Chau!